Bueno, vamos comenzando. Bueno, para los que me conocen, ya me han visto algunas veces dando webinars o vivos. Y bueno, los que no me conocen, aquí está mi nombre, Javier Mosnac, soy el director regional de Altai para Cala. Aquí está el mail, si lo pueden apuntar, es javier@altaitechnologies.com. Y me acompaña también del otro lado, que está conectado, Felipe Sarta, que también está en la parte técnica como Regional Pre-Sales Manager, y básicamente Felipe Sarta y el mismo dominio, ¿no? Bueno, un poco siguiendo con la serie de vivos de Facebook que hacemos para el foro, bueno, pusimos a ponderación, como hacemos siempre, algunos tópicos, algunas cosas, para que los seguidores los evalúen, los voten y tener ahí un temario que quiere escuchar la mayoría, ¿no? Aquí pusimos un par de temas recurrentes y bueno, finalmente quedó como favorito o preferido el tema de Wi-Fi en entornos industriales y qué producto elegir, ¿no? Básicamente elegir los equipos que sean para este entorno, digamos, para infraestructura Wi-Fi, para cuestiones de logística, para cuestiones de comunicación de datos, muchas veces para la parte de voz sobre Wi-Fi, el VO Wi-Fi. Y a diferencia de otras aplicaciones, los entornos industriales son generalmente muy demandantes, digamos, son exigentes, tienen ciertas cuestiones especiales, donde muchas veces hay que resolver aplicaciones de misión crítica, aplicaciones donde se requiere alta disponibilidad. Altai tiene un portafolio, para los que ya conocen los equipos, ya conocen que tenemos una solución única en el mercado, que es la de cobertura Wi-Fi de grandes extensiones, con distancias del orden del 1,5 kilómetros en línea de vista, contra un terminal, es decir, dando servicio a un terminal. Y esto es muy superior a otros fabricantes, ¿no? Nosotros sabemos que básicamente no hay recetas para hacer todos los escenarios industriales, pero sí podemos decir que hay muchas condiciones de la aplicación en cuestión que da lugar a elegir los equipos más adecuados para ese tipo de aplicación. La idea de la presentación es mostrarles un poco de manera rápida cuáles son los equipos que más se utilizan o que más utilizamos habitualmente en este tipo de aplicaciones. No quiere decir que sean los únicos, muchas veces pasa que bueno, tenemos digamos una cierta cantidad de equipos, un cierto modelo de equipo que se usan siempre y bueno, eventualmente en algunas aplicaciones se usan otros equipos. Pero vayamos un poco al portafolio de Altai. Para los que no conocen el portafolio, pues ya sea porque usan algún equipo en particular y no han indagado un poco en el portafolio de equipos, nosotros tenemos un portafolio bastante completo. Aquí podemos ver por cobertura cuáles son los equipos tanto de exterior como de interior. Y como les decía, mi idea es focalizar en los productos más utilizados en ambientes industriales. Como les digo, todos se pueden usar, lo que pasa es que hay equipos que mayormente se utilizan por ciertas características que tiene este tipo de entornos, ¿no? Pero como les decía, no significa que eso obligue a usar esos equipos y nada más que esos equipos. Una cosa interesante acá que muestro es que en esta segmentación de equipos por cobertura mostramos los equipos tanto de interior como de exterior, donde tenemos ciertos niveles de cobertura, como están acá el C1N, el C2S, CX200, y X500 y BX200, que son equipos lo que llamamos entry level, de baja cobertura, y prestaciones, si se quiere, si bien muy interesantes, muy competitivas, con muchas prestaciones de avanzada, están por debajo de equipos de un rango medio de cobertura que tienen prestaciones más robustas o más, digamos, de mayor cantidad de usuarios, mayor experiencia de navegación, etcétera, ¿no? Y en la punta de la pirámide, como decimos siempre, está el equipo Altai A8, que es el equipo de mayor cobertura, que tiene la tecnología más avanzada desarrollada para Altai y que permite, obviamente, si uno lo aplica en ciertos entornos, maximizar el aprovechamiento de este equipo, ¿no? Bueno,
Una cosa a destacar, ahí menciono el Altai Care, que es una plataforma que tenemos en 3 versiones, que no voy a ahondar en ese tema por ahora. Ya hemos presentado eso y de hecho tenemos un webinar pendiente o un vivo pendiente para hablar específicamente del Altai Care, pero lo que es importante es decirles que ese Altai Care no es obligatorio. Es decir, hay muchos fabricantes que tienen equipos Wi-Fi donde una vez que uno calcula, digamos, el costo de la red Wi-Fi, resulta que después hay que poner un controlador o costos ocultos como licencias recurrentes o servicios que hay que pagar de manera recurrente, anual o bianual o lo que sea, ¿no? Vamos directamente a lo que son los productos Altai utilizados en las redes industriales. Digamos, todos más o menos conocemos lo que son las redes Wi-Fi industriales, donde el requerimiento digamos, principal obviamente es conectividad con cierta calidad de servicio, no porque hayan clientes del otro lado que lo estén demandando, sino porque las aplicaciones que corren sobre ese tipo de plataformas requiere cierta calidad de servicio. Acá hablamos de industria, hablamos de logística en bodegas, automatización de warehouse o de bodegas también, logística de manufactura en áreas de manufactura o maquiladoras, todo lo que es esquema de industria 4.0 que habrán escuchado hablar, también donde se utilizan sensores, aplicaciones de IoT. Bueno, hay una serie de granjas inteligentes, logística en puertos. Ahora vamos a ver un poquito más en detalle. Todo bajo un esquema de alta disponibilidad, ¿no? A mí me gustaría entrar un poco en detalle en lo que tiene que ver con los equipos en particular, para que se tenga real dimensión de qué características tiene cada uno y, digamos, para qué va a servir en cada caso, ¿no? La serie de equipos A8, que vienen en 3 versiones, pero básicamente una sectorial, una omnidireccional y una sectorial y una omnidireccional integrada. Bueno, son equipos de super cobertura, tiene hasta 1 kilómetro línea de vista en omnidireccional, es decir, un radio de 2 kilómetros máximo en línea de vista, en lugares abiertos, y 1.7 kilómetros con el sectorial integrado, eso siempre a dispositivo, no son enlaces punto a punto, sino a dispositivo terminal, como puede ser un celular o un handheld o lo que fuera, ¿no? Bueno, son de banda dual, 802.11 AC, con la tecnología MIMO 8x8 y tecnología de Smart Antenna. Esto tiene además un algoritmo de mitigación de interferencias que nos permite llegar a distancias muy grandes, cosa que otros fabricantes no tienen. Manejamos antenas multi-array de alta ganancia, tenemos una distancia de alrededor de 3 veces respecto a otros fabricantes y hasta 10 veces en área, es decir que necesitamos un equipo de Altai para dar cobertura, para cubrir lo que otros 8 o 10 equipos de otro fabricante requieren. Panel de 5, es como dijimos de banda dual, tenemos esa capacidad de 300 megabits en la banda 2.4 y 867 megabits segundo en la banda de 5. Permite hacer un downtilt mecánico, eso para ponerlo a una altura bastante grande y de ahí apuntar hacia abajo donde están los usuarios. Una gran robustez, por eso decimos que es un equipo también industrial, porque tiene una gran robustez, permite ser instalado en lugares muy adversos, digamos, tanto en temperatura, humedad, como en altura, en aplicaciones de minería, por ejemplo. Y llegando hasta 100% de humedad con condensación y un tiempo medio de falla de alrededor de 10 años. Tenemos, para que se den una idea, equipos instalados en clientes que ya quedaron atrás en su estándar de Wi-Fi, que sin embargo siguen funcionando. Bueno, instalación rápida y sencilla, pueden instalarse en cajas ATEX, vamos a hablar un poquito de eso en aplicaciones especiales. Y bueno, ideal para puertos de contenedores, minas, automatización de warehouse, plantas eléctricas, para lo que son sensores y medidores remotos, oil and gas, etc., ¿no? Ya dentro de una línea más baja, una línea intermedia, están los equipos Altai A3i, que son los para aplicaciones en exterior, y el A3C y A3W para la parte de instalaciones en interior. Este equipo es, como decíamos, una solución de cobertura media, son de banda dual, en este caso son equipos MIMO 3x3, ya no MIMO 8x8, sino MIMO 3x3 en la banda de 2.4 y 5, ¿no? Con el estándar 802.11 AC. El A3EI, bueno, tiene un panel dual integrado con 60 y 80 grados respectivamente en la banda 2, 4 y 5 y antenas de 12 y 13 dBi. Es un equipo sumamente
compacto, liviano, fácil de instalar y que no para de darnos satisfacciones a la hora de resolver proyectos de diversos tipos. Bueno, en la parte de interior, esa es la 3C y la 3W, que son equipos ya un housing más plástico, digamos, pero son justamente para interior, y antenas de 4 y 6 dBi, pero con esto de MIMO 3x3 logramos una cierta cobertura bastante importante. Velocidades de 1.3 gigabit por segundo en la banda de 5 y 450 megabits segundo en la banda 2.4. Tiene una muy buena robustez ambos equipos, con valores de, bueno, obviamente lo que es IP67 es el equipo exterior, y un MTBF, un tiempo medio de falla del orden de los 8 años. Es una solución all-in-one, ¿no? Que se instala, prácticamente no hay que hacer instalaciones de antenas, sino que viene todo integrado. Es una de las soluciones más compactas del mercado y más costo efectiva. Se aplica para una infinidad de aplicaciones, tanto el exterior como el de interior, con muy buena inmunidad al ruido, etc., ¿no? Bueno, esto se utiliza sobre todo lo que es el sectorial integrado de exterior, para minas bajo tierra, logística de warehouse, bueno, áreas de plantas de fabricación. Como les digo, van a ver más adelante unos casos de éxito, un caso de aplicación para que vean un poco cómo aplica cada equipo, y ahí van a ver, en ese caso particular, utilizado con un equipo, pero podría ser tranquilamente con otro de los equipos de Altai. Vamos a ver un poquito más en detalle más adelante. La serie de equipos Altai A2 son los equipos de banda dual. También en este caso tiene un panel integrado en 5, que es el panel que se ve aquí. Tiene dos antenas externas, que pueden ser antenas omnidireccionales o sectoriales, en la banda 2.4. Este equipo se instala como AP, como repetidor o como CPE, y permite hacer, obviamente, cobertura omnidireccional en 2.4 y en 5 cobertura sectorial, con el panel que tiene integrado, ¿no? Las antenas pueden ser de 5 dBi, las externas, las que van para arriba, o de 8 dBi, o como dijimos recién, panel. Es un equipo banda dual, estándar AC, conectorizado en 2.4 y panel integrado en 5. El panel integrado también, pues, además de ser de poder utilizarse como acceso, obviamente es en un ancho de haz más pequeño. Se suele utilizar como bridge hasta 20 kilómetros para unir uno o varios equipos. Estas son las capacidades. Obviamente también tiene una gran robustez, un equipo de exterior con las mismas prestaciones que tiene el A3i. Un equipo muy liviano, de muy fácil instalación, muy demandado por los clientes. Es ideal para montaje en repetidor en vehículos. Ahora vamos a ver un poco en detalle a qué me refiero. Soporta montaje en cajas ATEX, que son lo que voy a mostrar más adelante. Y bueno, tiene una serie de aplicaciones, digamos, en puertos de contenedores. Ahora vamos a ver un poquito más en detalle para qué. En minería, en warehouse, incluso en lugares donde hay cámaras de frío. Por ejemplo, tenemos experiencias en farmacéuticas, en la industria farmacéutica, donde hay medicamentos en frío y requiere cobertura Wi-Fi, y obviamente en manufactura y producción en general. Uno de los equipos que hemos lanzado hace no mucho tiempo, ya hará más o menos un año y tanto, es el equipo Altai BX200. Es un equipo indoor que se utiliza principalmente como AP o como CPE. Es del estándar 802.11 AC Wave 2, con antenas externas dual band, es decir, que cada uno de los conectores, en MIMO 2x2, cada uno de los conectores tiene una salida a una antena dual band. Tiene un baño de grafeno, ahora vamos a ver de qué se trata eso, para mejorar la disipación. Tiene antenas de 3 dBi, yo se los muestro aquí, como para que tengan una especie de dimensión de qué es el equipo, de qué tamaño, respecto, uno ve una figura en un PowerPoint y no sabe exactamente, pero básicamente es un equipo, ¿no?, que tiene un housing metálico, ¿no?, de aluminio, y tiene lo interesante, por eso es un equipo netamente industrial, porque tiene una alimentación de continua, que tiene tener los rieles DIN, y aquí se puede instalar el accesorio para montar el riel DIN en esta parte o en esta parte. Tiene, muy importante, demandado también aparte del puerto
del puerto Ethernet, un puerto serial RS232. Entonces este equipo en su versión inicial venía sin las antenas, ahora lo estamos incluyendo en el paquete, pero bueno, aquí tiene los accesorios obviamente para el montaje en RealDIN y es un equipo bastante completo. En este caso, bueno, soporta el estándar Profinet industrial, montaje en RealDIN, como lo decimos, alimentación de 12 a 48 volts de rango extendido, puerto Giga Ethernet RS232, también el serial. Esas son las velocidades, 1.267 en la banda de 2.4 de 400 megabits y 800, o sea, es el total, 1.267 es el total entre la banda 2, 4 y 5. Tiene un diseño muy compacto, como les mostré así, que lo vieron en mi mano. Soporta el montaje en cajas ATEX. En general todos los equipos de Altai que tienen antenas externas soportan el montaje en cajas ATEX. Uno de los casos de aplicación también tiene que ver con la parte ferroviaria, por eso también puertos marítimos, manufactura automotriz o maquiladoras y obviamente lo que es la parte ferroviaria, ¿no? Para instalaciones más robustas. Las características, acá un poco mostrarles, es el equipo que les mostré recién, que entra en la palma de la mano, digamos un equipo de 200 gramos, muy liviano y muy compacto. Se nota la robustez al agarrar el equipo. Es muy fácil de instalar y alimentar justamente porque va con el estándar industrial. Tiene un diseño muy minimalista, llamémoslo así, con el logo aquí metálico de Altai. Y lo que tiene de interesante, ¿por qué lo decimos que es un equipo industrial? Porque básicamente tiene, bueno, ideado para maximizar el rendimiento, justamente porque tiene este baño de grafeno interno en la placa, de manera tal de que el equipo pueda disipar mucho más rápido, mucho más eficientemente la potencia, sobre todo cuando se pone en ambientes confinados. Ahora vamos a ver una aplicación donde el equipo prácticamente está cubierto ya por otra caja, digamos, que es donde se instala el equipo y se requiere algún tipo de disipación más inteligente o más de mayor rendimiento. Bueno, este material también permite aumentar la confiabilidad y la vida útil y no afecta al funcionamiento. Este equipo es muy resistente por ser un equipo industrial. Bueno, tiene aluminio anticorrosión, protección antivibración, que muchas veces lo ponemos en vehículos que tienen vibración, la parte, por ejemplo, minera. Bueno, aislación de energía y estándar industrial IP30, ¿no? Y como decíamos, el estándar Profinet. Yendo un poco más al resto de los productos que completan lo que utilizamos como equipos o soluciones para la parte industrial, tenemos lo que se llaman gabinetes ATEX. Los equipos de Altai no son per se intrínsecamente seguros o fireproof. Entonces, para ciertas aplicaciones, que vamos a ver en un minuto, se requiere que el equipo se aísle la electrónica del equipo respecto al ambiente, porque para evitar, muchas veces generalmente es mandatorio en ciertas aplicaciones, sobre todo lo que es oil and gas, contar con el equipo confinado en una caja que sea ignífuga y que además no genere chispas al exterior que pudieran ocasionar accidentes. Tenemos básicamente tres modelos, ahí están un poco las dimensiones. La idea de estas cajas que una vez sellada el equipo queda completamente aislado y la salida del equipo hacia la parte de RF va a través de cables de RF que pasan por unos agujeros ya puestos en la caja, que va a depender del tipo de equipo. Por ejemplo, a la izquierda está el equipo A8, es decir, la caja donde se monta el equipo A8 y que tiene un tamaño acorde a la 8 y unas salidas de conectores de RF o de cables para los conectores de RF que tienen la cantidad adecuada y la disposición adecuada dentro del gabinete, ¿no? Si se fijan, acá están los conectores de los 8 radios de la 8 en la parte 2.4, los conectores de 5.8 en la parte inferior y la entrada del conector Ethernet. También para los equipos A2 tenemos justamente las dos antenas externas que les mencioné anteriormente. Y bueno, obviamente se pueden utilizar equipos que tengan dos antenas externas, como el caso del BX200, incluso los equipos más entry level también.
pero bueno, básicamente una caja, se utiliza una caja del tamaño adecuado, ¿no? Por cuestiones de economía. Bueno, obviamente vienen con todos los accesorios. Esto ya se puede pedir hoy para hacer instalaciones en lo que es aplicaciones de oil and gas. Vamos derecho acá a la parte jugosa del vivo, que es hablar un poco de las aplicaciones de Wi-Fi en la industria. Digamos, la idea era hacer la introducción de los equipos más utilizados. ¿Para qué? Bueno, principalmente para que algunas aplicaciones requieren equipos específicos. Casi en la mayoría de los casos hemos visto, por ejemplo, que algunos integradores o clientes querían resolver, qué sé yo, una aplicación en puerto con un equipo C1. Es decir, no es que no se pueda hacer, que el equipo no pueda dar una cobertura, pero es una forma ineficiente, habiendo equipos que permitan ahorrar en infraestructura, en reaprovechar la infraestructura existente. Es decir, con el C1 va a funcionar, y la respuesta es sí, pero va a funcionar mucho mejor con una 8, con una 2. Entonces, digo, para no reinventar la rueda, la idea es transmitirles a ustedes lo que nosotros vemos día a día con los clientes en el mercado, al menos el mercado de Latinoamérica en particular. Bueno, la infraestructura de Altai es capaz de dar servicio a diferentes dispositivos, pueden ser terminales de mano, terminales industriales, handhelds, BMTs, que son las terminales vehiculares, cámaras de videoseguridad, robots, dispositivos IoT para conectar sensores o lo que queramos monitorear, entre otros dispositivos. Es decir, que el mismo equipo permite, digamos, proveer señal Wi-Fi a en diferentes aplicaciones, inclusive a múltiples aplicaciones en un solo entorno, ¿no? Entonces eso lo hace muy interesante, porque tiene una capacidad bastante importante en cuanto a cantidad de clientes y en ancho de banda. ¿Okay? Acá, como decíamos, el ancho de banda es importante para correr las aplicaciones. En el caso de, por ejemplo, sistemas como Navis, que se usan en la parte de puertos, lo que son los sistemas de management de warehouse. Todas esas son aplicaciones que requieren o que demandan un cierto ancho de banda. Vamos a las aplicaciones, aplicación por aplicación. Por ahí la idea no era aburrirlos con tantas aplicaciones, pero sí que vieran más o menos lo que se parece cada una entre sí. Algunas varían entre una aplicación y otra, y después el resto, en la mayoría de los casos son muy similares. Es decir, como les decía, la idea es mostrarles los equipos que normalmente usamos, pero no significa que sean los únicos. Siempre el portafolio es muy completo, y van a ver cómo en algunos casos se escapa de esa descripción o de enumeración de los productos que dijimos al comienzo con las características, hacia un equipo que estaba al principio en el portafolio y que no se consideró como una cosa habitual en este tipo de instalaciones. En el caso de los puertos de contenedores, el problema básico es que tienen muchos obstáculos, sobre todo obstáculos metálicos, maquinarias, muchas cosas en movimiento, muchos contenedores apilados, que además uno tiene que ser capaz de dar un servicio con calidad en todas las condiciones en las que está el puerto. Es decir, los contenedores se van moviendo de un área a otra con stacks de contenedores de hasta 5 apilados, incluso 6, donde en ciertos momentos van a estar más apilados en una zona o una hilera, y después se van a mover, con lo cual hay que ser capaz de dar un servicio de alta calidad en todas las condiciones. Altai se ha convertido básicamente como en un estándar de este tipo de entornos, porque es realmente es la única marca que soporta esta aplicación de manera eficiente, y ahora vamos a ver cómo lo hacemos. Y tenemos, por ejemplo, clientes como DP World, como Hutchison, como ICTSI, que son clientes portuarios, son operadores portuarios de contenedores que están a nivel mundial. Para darles un ejemplo, acá prácticamente tenemos todos, creo que salvo un puerto de contenedores de DP World, el resto está hecho con Altai. Como decía, este servicio tiene que ser de alta disponibilidad. En esta aplicación el producto ya por excelencia es el A8. ¿Por qué? Porque en este caso es el único que permite hacer una cobertura extendida con un arreglo de antenas con múltiples radios, y que además se puede poner en la altura, y dado que tenemos el algoritmo de mitigación de interferencias y, digamos, de mitigación de ruido,
hace que el terminal sea escuchado de manera más eficiente por el access point, ¿no? Bueno, y esto obviamente como hay metal, el sistema aprovecha las reflexiones que chocan con los obstáculos y de alguna manera regresan al AP de manera de contribuir a la señal. Acá, si bien las distancias del equipo, hablábamos de 1 kilómetro en línea de vista, jamás se configura o se dimensiona el sistema para 1 kilómetro en línea de vista. Eso no existe porque justamente hay obstáculos, hay ruido, hay maquinarias y los terminales de mano tal vez sean de baja, digamos, de baja potencia. Entonces, por una cuestión de seguridad, como decimos, ganar en salud, no consideramos distancias mayores a los 250, 300 metros de cobertura. Obviamente yo pongo otro equipo que da en línea de vista, no sé, 200 metros, en este caso no esperen más de 50 metros, ¿no? Si ponemos otro producto, otra marca o algún otro producto del portfolio Altai. Bueno, en el caso, acá vemos, por ejemplo, cuál es el valor fundamental de Altai, que reutilizamos las luminarias. Es decir, el puerto tiene luminarias y ahí calza perfecto la 8, porque la 8 se pone en la corona luminaria, ahí se puede ver tal vez un poquito en pequeño, pero es en la corona luminaria, se llega con fibra a la base, se puede poner un convertidor a fibra coaxial, Ethernet, y lo que llega al equipo en la parte superior, donde estamos hablando de luminarias de 35 o 40 metros, bueno, entre 25 a 35 metros, depende el puerto, yo pongo el equipo y apunto las antenas hacia abajo. Entonces, digo, no pensemos en poner un C1, no pensemos en... Se podría hacer con A2, sí, es un equipo más económico, pero aplica para otras cosas. El A2 no tiene la capacidad de montarse en altura y cubrir hacia abajo como lo tiene el A8. En el caso de las grúas, bueno, una de las particularidades es que nosotros podemos dar cobertura de manera redundante, es decir, que dos equipos cubran una misma zona, de manera tal de que si un equipo sale de servicio, el otro equipo tome el control. Con eso maximizamos la disponibilidad de la cobertura en radio, en Wi-Fi. Y después, si tenemos algún problema con el backhaul que está cableado, tenemos una alternativa a salir con la antena de 5 GHz del equipo y montarlo saliendo con la antena de 5 GHz del equipo o poniendo enlaces punto a punto con la serie A2 que dijimos que permite hacer bridge en este caso hacia un punto central, ¿no? También ese equipo se instala en las grúas RTG porque obviamente el equipo A8 está apuntado hacia abajo, hacia los terminales, y arriba del RTG hay personal que necesita también conectividad, con lo cual se pone como repetidor. Es decir, A8 en las luminarias, A2 como repetidor. También se utiliza para dar servicio en el barco, tanto en la versión omnidireccional como sectorial, porque también es un lugar de operación, ¿no? Hay que entrar al buque y sacar los contenedores, pero bueno, mínimamente hay que tener cobertura adentro. Y obviamente en las oficinas, ahí aplican, si bien no son equipos necesariamente industriales, se aplican en este entorno, como el caso de la 3C, la 3W que presentamos hace un ratito, y también equipos más pequeños, C2S, C1N, pero bueno, ya para cosas particulares, para la oficina, para las áreas de inspección estamos hablando de los warehouse de inspección, de los A3C, los A3W, A2, etcétera, ¿no? Y todo esto, lo más importante, que no es mandatorio, pero ayuda muchísimo tener una plataforma de gestión de la red que unifique o se vea de manera centralizada, una plataforma gráfica, bonita, confiable y muy útil, ¿no? En minería, aquí en este caso particular, bueno, el caso de minería puede ser minería a cielo abierto, minería bajo tierra. En este caso en particular hay si bien es similar a la aplicación de puertos de contenedores en cuanto se requiere una gran cobertura, es decir, una superficie de gran cobertura, en este caso es levemente diferente. ¿Por qué? Porque en el caso de los puertos uno tiene infraestructura que está dentro del área de operación. En el caso de las minas a cielo abierto, por ejemplo, el área de operación es el área de explotación. Entonces no se puede poner equipo dentro y tiene otro problema adicional, es que no se puede llegar con cableado de energía.
Entonces, todo lo que es la periferia sí, e incluso por ahí es necesario poner sistemas de energía basados en paneles solares y baterías, ¿no? En este caso, la estrategia Altai siempre en minería es cubrir de afuera hacia adentro, es decir, con equipos que están en la periferia y dan servicio hacia el interior de la mina, de la superficie de explotación de la mina, mediante equipos sectoriales. Acá hablamos del equipo A8 EINAC, que es un equipo que llega hasta 1.7 kilómetros, y en general tenemos una muy buena cobertura, son lugares abiertos, y pensemos también que son lugares de mucha altura, estamos hablando por ahí de 4.000 y tantos metros, en una mina típica, ¿no? Esta es una mina de zinc y plata, también cliente nuestro, donde se resuelve las comunicaciones internas hasta los vehículos, y en los vehículos se puede poner, en este caso pusimos A2, pero podría ponerse un BX200, ya el BX200 dentro del vehículo y las antenas fuera. En el caso de la 2, como es un equipo de exterior, se puede poner directamente en el vehículo, en la parte de afuera. Estamos hablando de maquinarias, estamos hablando de camiones que cargan el material en bruto, etcétera, ¿no? Y es un área bastante agresiva, digamos, desde el punto de vista de las condiciones ambientales. Acá se puede ver un poquito, ¿no? Ahí se puede ver cuál es el equipo, y si se fijan atrás está la mina, es decir, los equipos se ponen en la periferia. Aquí tenemos el equipo sectorial integrado y su antena de 5 GHz en la parte superior. Esta es una opción en otra de los lugares de montaje, donde el equipo A8 omnidireccional se pone con las antenas formando un área de más o menos 180 o un poquito más de grados, poniendo las antenas de manera flexible, ¿no? Ahí ya no se ponen como omnidireccional, sino se ponen como sectorial. Por eso le llamamos el equipo flexible, porque permite poner las antenas en una disposición más o menos libre, ¿no? Acá se ven el equipo directamente en el camión, en este caso es un carguero, y acá se ve también arriba del camión cómo se instala el equipo. Puede ponerse el equipo dentro y las antenas fuera, o el equipo totalmente fuera. Lo interesante es que, bueno, acá nosotros tenemos resuelto el tema de alimentarlos, porque eso se alimenta por una cuestión de seguridad con alimentación de continua, y nosotros tenemos los sistemas de energía primaria para los equipos con alimentación de continua. Ya en una aplicación, acá vimos entonces A8 en la parte exterior y A2 en la parte, o BX200 en la parte interior. Para lo que son minas bajo tierra, en este caso resulta mucho más rentable poner equipos A3i sectoriales, porque tienen una muy buena distancia de cobertura, ¿no? Y esto se hace por tramos, es decir, si yo pusiera una A8, por ejemplo, seguramente esté malgastando digamos, el costo de la 8, porque por ahí son tramos cortos, son tramos de 600 metros, 500 metros, por ahí 800, que lo puedo resolver tranquilamente con la 3i. De hecho, esto es una instalación típica que tenemos en minas en México, bajo tierra, donde se hacen por tramos. En este caso, las minas subterráneas, los operarios, digamos, utilizan un TAC que va en el casco o en la chaqueta o en el chaleco, para resolver cuestiones principalmente de ingresos y egresos y la ubicación de los operarios dentro de la mina, y bueno, obviamente por esquemas de seguridad, es decir, si hay alguna necesidad de evacuación, ellos saben cuáles son los puntos de evacuación y a dónde tienen que ir. Bueno, todo lo que es comunicaciones es muy importante. En este caso, a pesar de la absorción de la roca, cuando uno hace una perforación dentro de una mina bajo tierra, a pesar de eso, el equipo llega hasta por ahí 600 metros, 700 metros. Tenemos muy buena experiencia, es un equipo en relación precio-calidad muy conveniente, ¿no? Muchas veces lo combinamos con equipos BX200, que es el CPE industrial que tengo acá, que les mostré, justamente para repetir la señal en algunos puntos, o para vehículos que se mueven, y de forma tal de hacer cuando es necesario hacer un fast roaming y tener una muy buena señal, se utiliza un CPE. Bueno, acá vemos cuál es la estrategia de cobertura. No es la única, pero bueno, para que sepan que la 3i y el BX200 son los equipos que se suelen utilizar en estas aplicaciones. Ahí se ve un poco cómo va en la mina. Es un caso real con Altai, donde se ponen los equipos. Hay lugares, justamente son los refugios internos de la mina, los túneles directamente, y como les decía, bueno, acá están los equipos incluso fuera también.
Y como les decía hoy, no es exclusivo del A8, del A2, el A13i, sino que acá hay un iX500, que es un equipo indoor entry level, pero se usa en oficinas, en lugares pequeños, pero no es la principal, digamos, la principal herramienta que yo tendría en una caja para hacer un proyecto en minería, ¿no? Yo, digamos, pensaría siempre más en una A13i, inclusive en A8, dependiendo de la aplicación, del tipo de mina, etc., ¿no? Aplicaciones de oil and gas. Hoy mencionábamos lo de las cajas ATEX. En este caso es muy parecido a los puertos, muy parecidos. Ya la infraestructura no se aprovecha en luminarias, pero en este caso lo más importante y lo que destaca como requerimiento una empresa de oil and gas, que puede ser una refinería, un acopio de petróleo, una empresa gasífera o una empresa de tratamiento de químicos, por ejemplo, es contar con una infraestructura de comunicaciones, en el caso inalámbrica, en exterior, que no genere chispas al ambiente. Entonces, ahí volvemos a la parte de la presentación de las cajas ATEX, donde tengo diferentes tipos de caja. Básicamente tenemos 3 actualmente, donde se instala el equipo dentro de la caja y todo lo que es el cableado ingresa a la caja para el conectorizado del equipo, pero nada de la electrónica sale de esa caja, con lo cual esto es un cliente real, que el esquema que se está viendo ahí, donde, bueno, acá tenemos una serie de equipos A8, en este caso tenemos equipos en los tanques, ¿no? Por lo cual hay que tener mucho cuidado con el tema de las cajas, digamos, de hacer ignífugo y a prueba de fuego los equipos, por su proximidad a los tanques. Así que esta es otra de las aplicaciones. Acá sí aplicamos los mismos conceptos de una instalación en puerto, si se quiere, salvo de las luminarias, pero es poner el equipo un punto alto, pero los equipos son los mismos. El adicional aquí es que hay que tener en cuenta el tema de las cajas ATEX o hacer la infraestructura, lo que se llama fireproof, ¿no? Bueno, y obviamente lo que es logística automatizada y manufactura, distribución. En este caso nosotros implementamos una muy buena solución, y acá viene un poco lo que hablábamos del BX200, donde para cuando se requiere logística o lo que se llama warehouse automation, es decir, un warehouse donde todo se moviliza sin intervención del personal, sino básicamente con pequeños robots que parecen, yo digo siempre que se parecen a pequeñas aspiradoras, pero lo que hacen es básicamente moverse de manera autónoma, obviamente con una comunicación centralizada, en un warehouse, tomando mercadería y llevándola a otro sitio, ¿no? Entonces acá hay que resolver, por un lado, con poco equipamiento, que ahora vamos a ver qué es lo que utilizamos, la comunicación con estos AGVs, donde nosotros particularmente utilizamos adentro del AGV el BX200, ¿no? El equipo se instala adentro. Por eso es tan importante el baño de grafeno, porque le permite en un sitio bien confinado como es adentro del robot, que el robot también genera su calor, poder disipar de manera rápida ese calor, ¿no? Excedente. En este caso necesitamos roamings muy rápidos para que los robots no se queden sin cobertura, y tener una cobertura extendida, una cobertura de 100%, ¿no? Acá vemos un poco cómo es, digamos, en un warehouse donde hay muchísimo. Este es un caso real, digamos, uno de nuestros clientes es Alibaba, que es una compañía, bueno, todos conocerán por ahí algunos Alibaba y otros que conocen, pero es similar a Amazon en Estados Unidos o en Europa. En este caso vemos cómo los robots básicamente lo que hacen, tienen una serie de puntos en el suelo, y el sistema centralizado de comunicaciones lo que hace es decirle de dónde a dónde llevarlo, dónde descargarlo, e incluso los sistemas los robots son autónomos al punto de detectar o de medir cuánto tienen una energía baja de baterías, e ir directamente a su estación de carga a recargar esa batería, y de manera de operar 7×24. O sea, esa es la idea. Entonces, en este caso, lo que nosotros hacemos, en este caso es
poner equipos, en este caso a 8, se pueden ver aquí, incluso a 13i, dependiendo del tamaño del warehouse, siempre que hacer mediciones directamente de lo que hacer el heatmap, digamos, ¿no? Teniendo en cuenta el tamaño del warehouse. Pero en este caso se ponen, por ejemplo, 2, se podría hacer con 1, pero entre 2 y 3 equipos máximo, para tener la cobertura completa de manera redundante. Si yo con un equipo, este globo rojo que está acá, podría tener la cobertura completa, pero se ponen 2 por redundancia. ¿Por qué? Porque tiene que operar como una solución de misión crítica, ¿no? En lo que es bodegas, en particular, hemos hecho muchas aplicaciones con el A2 que se monta particularmente de manera invertida, es decir, con las antenas 2.4 en lugar de hacia arriba, que es lo natural, es ponerlo hacia abajo, directamente digamos, colgado del techo. Acá tenemos una muy buena relación de cobertura con los A2. Muchas veces en muchos proyectos el A2 resuelve con menos cantidad lo que en otro fabricante requiere mucha mayor cantidad. Hablo, por ejemplo, de, acá no lo puse en esta presentación, o en este vivo no lo vamos a hablar, pero tenemos experiencias con empresas de producción de alimentos, donde en un warehouse tenían equipos de 3 equipos de otras marcas muy similares en cuanto al segmento de producto, que no cubrían el warehouse completo, y el equipo A2 solamente uno cubría todo el warehouse, ¿no? Entonces ahí vemos que hay un ahorro muy importante en el aprovechamiento del equipo. Posteriormente a eso, tenemos muchos warehouses instalados con ese tipo de equipo. Posteriormente a eso sacamos la serie de equipos A3C, que esto también tiene muy buen rango de cobertura, entonces se disponen por hileras y de una manera mucho más espaciada de lo que vemos habitualmente con otros oferentes. Aquí también la parte automotriz, como les digo, los equipos se repiten, son los mismos, a veces se usa la A8IN, a veces la 8N, y a veces por el tamaño del lugar. Fíjense el tamaño de estas naves de producción, con mucho metal, y que son muy grandes, y tal vez con 1 o 2 equipos lo van a resolver, ¿no? Como les decía, existen muchas otras aplicaciones. En general, como les decía, la parte de agricultura smart farms, agricultura inteligente, áreas de producción de alimentos, muchísimos, incluso si tienen más aplicaciones nos la pueden acercar. La idea de la presentación esta era mostrarles un poquito un pantallazo de los equipos y cuáles son los equipos que mayormente están presentes en ese tipo de aplicaciones.